Profe Elsa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con relación a al conversatorio anterior, estuvimos reunidos acá hablando sobre algunas cosas de la vida, de la vida, de lo que usted ha hecho como educadora. Ahí quedaron algunas cosas que deseo preguntarle, algunas inquietudes, como por ejemplo esta que sí nos causó una sensación, y es que cuando usted sale de ser estudiante en educación preescolar y sale como licenciada, y más adelante usted va a ser docente, dice yo quiero ser docente universitaria. ¿Cómo hace uno para entrar a uno cerro a trabajar en una universidad y hay que pasar muchas hojas de vida, hay que tener algunas conexiones, hay que tener palanca, o sea, ¿cómo se mueve la historia como para que uno sepa cómo es la vida como educadora, como docente? Bueno, realmente en mi mente no estaba ser docente universitaria. Yo entré a estudiar preescolar al Instituto Colombiano de Educación Preescolar que dirigía en esa época Victoria Bocio. Victoria Bocio era una eminencia en educación y tenía un jardín llamado Jardín Piloto, donde estudiaron muchas personas destacadas en la vida nacional. Ella conoció a María Montessori. Cuando yo entré a estudiar, ella ya era bastante mayor y estando estudiando ahí, ella escogía como algunas de las estudiantes para pertenecer a un grupo que ella le llamaba el pool de redacción. Y yo, por bendición, fui a parar a ese grupo y nosotros teníamos que dictarle unos seminarios a las estudiantes que estaban en semestres inferiores. Y ella siempre estaba presente ahí. Entonces uno pues se preparaba muy bien y ella pues mmm, se quedaba observando como una estudiante más. Y cuando uno terminaba, entonces yo le decía, quiero que en la próxima digas esto, hagas esto, o muy bien, me encantó, pues ella hacía algunas correcciones. Y cuando yo ya me iba del Instituto Colombiano, ella me dijo, tú vas a ser docente de acá. Y yo, ¿qué? No, Victoria, porque ya no le gustaba que le dijeran doctora, sino Victoria. No, Victoria, yo no sirvo para dictar clase a los adultos, no, yo estudié fue para estar con niños. Y ella me dijo, no señora, usted es perfecta para trabajar con los adultos y eso lo ha demostrado en los seminarios que le he delegado. Entonces yo le dije, ay no, yo la verdad, dijo, la espero el lunes para empezar. Va a dictar filosofía de la educación y artes. Y yo, no, Dios mío, pero ¿esto qué fue? Yo, bueno, por esa época yo ya estaba trabajando en el colegio en donde yo estoy todavía trabajando. Y resulta que en las tardes me tocaba pues ir a dictar esas clases. Yo la verdad estaba muerta del susto porque no, pues era muy jovencita y no veía que yo eso fuera lo mío. Sin embargo, ella me dijo, yo tengo ojo clínico. Y del grupo que estábamos ahí, escogió a dos. Una de esas era yo. Y nos puso a dictar clases ya como docentes de la institución. Y bueno, ahí estuve dictando las clases, las primeras muy asustada. Grababa yo las clases en una grabadora antigua de esas que eran con pilas,
que tenían un teclado como un piano, y entonces yo grababa que quedara las 2 horitas de clase perfectas. Y el primer día, cuando entré y vi esa cantidad de gente, a mí me temblaba todo. Y yo no sé, yo dije absolutamente todo, pero me imagino que lo dije como una ametralladora, porque cuando yo miré mi reloj, había pasado 1 hora, faltaba la siguiente. Entonces yo pensé que mi reloj estaba mal, porque eso era lo que yo duraba en mi casa cuando ensayaba la clase. Y finalmente, pues ahí me tocó hacer trabajo en grupo porque me dijeron, no, es tal hora. Y me faltaba 1 hora de clase, entonces me tocó hacer grupos que escribieran las expectativas de la materia, bueno, inventarme cosas para rellenar ese pedazo porque hablé seguramente muy rápido, por eso digo ametralladora, porque quién sabe, hablé súper rápido. Finalmente, pues siempre me daba el susto en cada clase, pero le fui cogiendo un poquito el hilo a la cosa. Especialmente me aterrorizaba que me preguntaran algo y yo no lo supiera. Entonces yo creo que aprendí mucho más porque estudiaba muchísimo para preparar mis clases. De ahí yo después hice la licenciatura en la Universidad de los Libertadores. Soy de la primera promoción de pedagogía infantil de los Libertadores. Y estaba de rectora Nelly Moreno, también una eminencia en educación, ella es una investigadora. Y en esa universidad nos dijeron que teníamos que ir a hacer una práctica de docencia. Nosotros ya teníamos cancha con niños y eso, entonces que la práctica era de docencia. Era ir y dictar clase en otra institución educativa y la que fuera. No la que uno quisiera, sino cualquier clase. Por supuesto, pues nos pusieron sobre una mesa todos los programas de varias instituciones, boca abajo, y cada uno iba y sacaba al azar ese programa. Y a mí me tocó literatura infantil en el Centro de Estudios Psicopedagógicos Normal Superior. Por esa época solo era Centro de Estudios Psicopedagógicos. Y yo ni siquiera sabía dónde estaba, dónde era. Finalmente, un grupo de compañeras que también les tocó esa institución, íbamos todas a diferente área. Y yo llegué al centro de estudios donde está la doctora Graciela Rodríguez Poveda, que yo admiro inmensamente y quiero muchísimo. Llevo trabajando con ella pues toda una vida. Y cuando yo llegué allá, yo fui a hacer mi clase de literatura y estando en esa clase dictándola, entró ella, pero dio la casualidad de que el uniforme en esa época era color café. Y ese día Gracielita estaba vestida de café y yo pensé que era alguien que había llegado tarde porque esos salones eran como de 60 personas llenas de todas las edades, jóvenes, mayores, había religiosas, había rectores, había de todo. Y yo estaba en mi clase de literatura y ella se quedó mirándome y se sentó por allá atrás, no me interrumpió. Y ya yo seguí en mi clase pensando que era una señora que había entrado tarde o algo, una estudiante. Cuando terminó la clase, ella me dijo, oye, se presentó, yo soy la directora de acá del centro de estudios, me fascinó tu clase. Se paró la profesora que era a la que yo le apoyaba la clase y dijo, ella es la chica de la que yo te he estado hablando. Y entonces Gracielita me dijo, déjame tu hoja de vida. Yo le dije, doctora, yo
todavía me falta como un año para terminar la licenciatura. Entonces me dijo, no importa, déjame tu hoja de vida. Y al siguiente semestre, sorpresa, que yo ya estaba trabajando en el Centro de Estudios Psicopedagógicos. De ahí pues he durado toda una vida, desde entonces estoy allá. Y Gracielita pues es una persona muy versada en educación, era presidenta de la Asociación Colombiana de Educación Preescolar y pues con ella íbamos a los seminarios, a los congresos, a todo lo que se organizaba, aprendíamos muchísimo estando ahí conocí a una señora espectacular que se llama Berta de Pinzón. Bertica de Pinzón era la directora del programa de educación en la Universidad de La Sabana. Bueno, pasaban los años y muchas estudiantes entraban a la Universidad de La Sabana a continuar del centro de estudios, pasaban de normalistas a continuar la licenciatura en La Sabana. Y mis estudiantes hablaban mucho de mí en la universidad y Bertica, pues ella no me distinguía, pues, pero entonces empezó a enterarse de mí. Yo la distinguía a ella porque la veía en congresos y en ponencias y eso, pero mis estudiantes año tras año siempre estaban hablando de mí sin yo saber, hasta que ella empezó a buscar a Gracielita para pedirle mi teléfono. Y Gracielita me dijo, yo no le voy a dar el teléfono porque ella lo que quiere es llevarte para allá y yo no quiero que tú me abandones. Entonces a mí me dio mucha risa, pero eso pasó. Y un día una de mis estudiantes en La Sabana tenía mi teléfono. Y entonces, sorpresa que me llamó Bertica de Pinzón y me dice, mira, es que he andado detrás de Graciela para que me dé tu teléfono y nada que me lo da. Entonces yo quiero que tú vengas a trabajar acá en la Universidad de La Sabana porque tus estudiantes llevan años hablando de ti y todo el tiempo hablan cosas muy bonitas tuyas. Queremos que hagas parte de la Universidad de La Sabana. Entonces fui a parar a la Universidad de La Sabana a dictar clases. En esa época había unas sedes muy cerca del centro de estudios, entonces yo salía del centro de estudios y a las 3 cuadras ya estaba en la Universidad de La Sabana. Y Gracielita me decía, pero no me vayas a abandonar. Y yo le decía, yo no me voy a ir, Gracielita. Eso era un chiste. Bueno, mis estudiantes de la Universidad de La Sabana, pues me han hecho mucha publicidad, creo que les gustan mis clases y entonces de ahí me invitaban a congresos, a seminarios. Luego yo entré a hacer mi especialización en la Universidad Distrital. Allá aprendí cosas preciosas, hermosas. Creo que cuando hice la especialización en infancia, cultura y desarrollo, yo no había leído nunca tanto como me tocó leer cuando estaba en esa universidad. Eh, de ahí conocí gente que trabajaba en otras instituciones y hice un diplomado en la Universidad Javeriana. Entonces también uno cuando está de un sitio para otro acaba, yo no sé, yo acababa trabajando, dictando talleres o alguna conferencia o alguna cosa. Y así fue que fui incursionando en el medio universitario. Después me encontré con Nelly Mendoza, que era la rectora que yo había tenido en los Libertadores, y me dijo, pero tú ¿por qué no trabajas también en los Libertadores? ¿Cómo así que estás en tal lado y en tal otro y nosotros qué? Y me conectaron ella ya no estaba en los Libertadores, pero pues esa fue una conversación que tuvimos y un día
una compañera, perdón, una estudiante también empezó a hablar de que yo había estudiado allá y que estaba en la foto y que no sé qué, y también acabé trabajando en Libertadores. Y ha sido así como yo he estado en las universidades. Realmente pues nunca llevé hojas de vida, nunca me postulé para una cátedra, y sin embargo, por ejemplo, estando en la Javeriana también me propusieron dirigir parte del programa, pero pues digamos que lo que a mí me detenía era mi trabajo en el colegio en donde yo estoy, porque tengo un sentido de pertenencia inmenso. Allá también llegué a hacer un reemplazo, y la vida me acogieron tanto que me dejaron trabajando allá, y muchas cosas se me cruzaban con el trabajo del colegio, y pues a mí me encantaba ser profesora y estar con los niños y todo eso, y creo que muchas cosas las rechacé, muchas ofertas las rechacé por ese cariño y por ese sentido de pertenencia que tengo por la institución donde estoy trabajando. Ve, muy bonita la historia, profe Elsa. Pues mire, con relación a lo que estaba mencionando ahora de la doctora Graciela Rodríguez, eh, tengo entendido, tengo una información, ella, tengo entendido que fue en dos oportunidades vicepresidente mundial de educación preescolar para América Latina y también posiblemente por sus calidades profesionales, pero también he escuchado que es por sus calidades humanas. Es una gran señora, es un gran ser humano y no sé si posiblemente ella me dé la oportunidad de conversar con ella porque es una persona muy interesante. Vea, yo le hago todo este paréntesis, es a lo siguiente. Como es un conversatorio, ya quisiera pasar, eso, lo que estamos hablando es de lo terrenal, ¿no? De lo que pasa acá en lo terrenal. Yo quería hacer una pregunta hacia el otro lado, eh, no en orden como deben ser las entrevistas o los conversatorios. Una pregunta, doctora Elsa, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en los ángeles? Sí, yo, yo vengo de una familia católica, eh, y donde hay familiares sacerdotes. Entonces desde muy pequeña estuve como metida en ese medio. Mi papá era de misa todos los domingos, todos nos alistábamos, mis hermanos, mi mamá, todos corríamos para misa. Eh, entonces estudié con las salesianas en María Auxiliadora, y es el preescolar con las franciscanas en el Albernia. Entonces siempre he estado metida en ese medio en donde lo espiritual tiene una relevancia muy grande. Y en Los Ángeles creo que siempre creía, pero tuve una experiencia que me marcó, y yo pienso que eso fueron como Los Ángeles, porque fue algo que me impactó. Resulta que yo venía de dictar clase en la Universidad de La Sabana, salía al mediodía porque había que dictar muy temprano allá en Chía, y de regreso resulta que pasando. Perdóneme, Chía es un municipio cercano a Bogotá, ¿no? Sí, señor. Ah, ok. Entonces, llegando ya no, ya en Bogotá, sobre el puente que están, donde se une la 30 con la novena, bajando el puente, resulta que me pinché, el carro estaba pinchado. Entonces me empezaron a pitar que va pinchada. Y yo decidí pues terminar de bajar el puente, y en el carril de la derecha
me parqué ahí y no había nadie. Eso era más o menos como el mediodía, 1 de la tarde, 2, y yo no veía ni un alma por ahí que pasara. Es que casi ni carros. Entonces yo lo que hice fue bajarme y mirar la llanta pinchada. No existía el celular, entonces pues no tenía maneras de comunicarme ni un teléfono. Estaba pensando como en timbrar en una de las casas a ver si me hacían el favor de avisar que estaba pinchada y que me iba a demorar en llegar a la casa. Cuando en esas apareció un señor con un niño pequeñito, limpiecitico, pero el niño era como en pantaloneta, camiseta y tenis, sin medias. Tenía unos ojos verdes y el cabellito bien cortico, blanquito. Y el señor iba con un overol y como una zorra de esas que son no de caballos, sino de personas que llevan cosas de reciclaje. Pero el señor impecable. Y entonces yo escuché que me dijeron, ¿quiere que le ayude? Y yo volteé a mirar y los vi y les dije, ay, sí, muchas gracias. Entonces el señor empezó a sacar la llanta de repuesto, yo le pasé la cruceta, bueno, los elementos, pero nunca hablamos. Y yo estaba muy angustiada buscando en mi bolso porque no tenía efecto, no tenía sino monedas. Yo no sé, ese día yo no tenía ni un peso, ni un peso. Y entonces yo estaba preocupada porque no tenía suficiente dinero para darle y yo recogí cuanta moneda encontré en la cartera, un puñadito, y cuando el señor terminó, tenía una sonrisa muy, muy bonita el señor. Y entonces le dije, ay, me da una vergüenza con usted, mire, esto es todo lo que yo tengo, me vine sin dinero. Entonces él me dijo, no se preocupe, tranquila. Y recibió las moneditas y yo les agradecí, me despedí del niño porque no hablamos nada, sino todo el tiempo estuvimos mirando cómo quitaba y ponía y tal. Me subí al carro, ellos pasaron, adiós, el señor iba así, el niño al lado, pasaron. Yo prendí el carro y los pasé y les hice así. Y acomodé el espejo retrovisor para poderlos ver y yo había avanzado media cuadra y cuando empecé a mirar por el retrovisor no vi a nadie. Entonces yo paré y me volteé a ver qué se habían hecho. En el costado izquierdo era el separador de la autopista, un prado gigante y no había nadie, nadie. Entonces yo no me dio miedo, sino me quedé sorprendida. Y yo llegué a la casa impactada de eso, como así que en media cuadrita se me desaparecen, no había nadie en las puertas de las casas, no estaba la zorra, no estaba no había nadie. Y mi mamá había estado rezando el rosario para que yo llegara porque, claro, ya era la hora de que yo hubiera llegado a almorzar y habían pasado yo creo que como 2 horas mientras pasó todo lo demás y regresé a la casa. Entonces, desde ahí yo pienso que eso fueron como los ángeles porque de dónde se desaparece alguien con el que estaba hacía un momentico. Entonces fue algo que me impactó. Vea, eso es otra historia bien bonita, bien bonita. Son historias diferentes de la vida. Venga, profe Elsa, tengo entendido que usted cuando era profesora de primaria
Y usted hacía las clases con cuentos, ¿no? Usted contaba cuentos a los niños y era la manera como lúdica de enseñarles que pues jugando y contando los niños aprenden. Y otra historia de unos globos con agua, de pronto era un Ah, desorden, un sí, desorden sí. en el curso. ¿Cómo es? Cuénteme, Bueno, cuénteme. yo empecé a ver que cuando yo narraba un cuento, los niños quedaban, era como una magia en el salón, la atención era completa, ¿sí? Y yo veía que en otras clases normales se distraen, hablan, o sea, no veía que se acapare la atención. Entonces yo dije, pues como les encantan tanto los cuentos, voy a utilizar eso como herramienta para enseñar. Entonces yo en las mañanas llegaba y dibujaba en el tablero una nube gigante y en la esquinita yo me dibujaba acostada en la cama, entonces dibujaba la cama, la lámpara, la mesita de noche, todo y la nube gigante. Entonces todos los días yo les decía, porque en el colegio, cuando yo era estudiante en el colegio de las Salesianas en María Auxiliadora, había una monjita que nos contaba la vida de Domingo Sabio. Y Domingo Sabio soñaba y también soñaba San, ahora se me fue el nombre de los salesianos, el santo de los salesianos, Don Bosco, Don Bosco. Entonces yo vivía oyendo los sueños de Don Bosco y los de Domingo Sabio cuando era pequeña. Y a mí eso me fascinaba. Y esa monjita cuando llegaba siempre nos contaba algún sueño de Don Bosco o de Domingo Sabio. Y eso era todo, éramos todas encantadas. Entonces yo dije, yo voy a hacer lo mismo, pero pues son mis sueños y voy a involucrar la clase que toque a la primera hora. Entonces yo llegaba al colegio y las niñas allá se tenían que poner el delantal eh, sobre el uniforme y organizar su maleta y todo eso. Y yo siempre he hecho un espacio central en el salón al estilo Montessori. Yo soy muy montessoriana, entonces yo siempre agrupé los pupitres en grupitos de 6 alrededor y siempre había un espacio en el centro. Y en ese espacio nos sentábamos a hablar, a dialogar, a jugar, a bailar, a saltar, a lo que fuera. Entonces, por las mañanas ellas llegaban y se sentaban en ese espacio central ya con el delantal puesto y yo entraba al salón y no me decían buenos días, profe, ni nada, sino era tu sueño, tu sueño, tu sueño, una barra para el sueño y el sueño mío era que yo dibujara en el tablero lo que yo me había soñado, pero siempre estaba relacionado. Si tocaba matemáticas, yo contaba un cuento por allá que me había soñado con un enanito y pintaba el enanito y que había encontrado unos tarritos llenos de dulces y cada tarrito tenía 10 dulces y entonces si iba a hablar de las decenas, mi cuento era con las decenas. Si era ciencias, entonces yo me había soñado que había llegado a un sitio que decía reino vegetal y entonces los árboles me hablaban y las flores me regalaban el perfume y las plantas y entonces yo metía el tema entre los sueños, la clase que fuera, ciencias sociales y eso, y las niñas les encantaba, era que ni parpadeaban. Cuando yo quería contar el sueño así, de manera normal, no me dejaban porque tenía que dibujar. Entonces, si yo decía, bueno, yo me soñé con una princesa que iba en un caballo y yo no alcanzaba a decir más cuando decían, dibújala, pero dibújala. Yo, no, pero ustedes imagínense a la princesa y el caballo. No, dibújalo. Hasta que yo no dibujaba, no me dejaban seguir el cuento. Entonces, eso les fascinaba y les fascina todavía, porque cuando yo de pronto reemplazo a alguna profesora en algún salón, voy y echo un cuento, a veces lo dibujo en el tablero, y sean de tercero, de primero, de jardín, del curso que sean,
los cuentos les encantan. Entonces es una estrategia espectacular para enseñar. Entonces, Entonces, precisamente por eso debe ser divertido uno aprender jugando, divirtiéndose, claro, ese conocimiento, y no tan caótico como aparentemente siempre la historia de la humanidad es a la fuerza y es una disciplina muy férrea y muy seria. Entonces es una buena estrategia para que los niños aprendan. así es. Y esa historia de los globos, una Bueno, historia con globos de resulta agua, que ¿cómo es la cosa? sí, Bombas, globos. eso es una experiencia muy bonita. Resulta que yo estaba en la distrital haciendo mi tesis sobre percepción, sobre todo lo que es los sentidos y cómo los sentidos evocan muchas cosas y muchas experiencias. Y entonces yo había planeado, porque todo lo teníamos que llevar grabado, las evidencias eran en video, pero no había celular, entonces era con filmadora casera, pero filmar las clases. Entonces yo había hecho una experiencia que era sobre tacto y las niñas, porque en ese tiempo el colegio era femenino, se fueron a una clase. Entonces yo corrí a la cocina y le pedí a las señoras de la cocina, obviamente con el permiso de las hermanas, que me ayudaran a llenar los globos de agua, pero unos con agua caliente, otros con agua tibia y otros con agua fría. Y entre todas y unos señores me ayudaron, entonces yo puse en el centro del salón como una montaña de bombas infladas, pero infladas no, sino con agua tibia, caliente y fría. Y cuando ellas llegaran, yo solo tenía que filmar lo que hacían. Entonces, ellas nunca venían en fila de una clase, sino venían así, graneaditas, y fueron entrando al salón. Y ellas ya estaban acostumbradas a que yo filmaba todo, entonces ya no preguntaban ni por qué están filmando ni nada, porque pues todo el tiempo yo estaba en esas por lo de mi trabajo de grado. Entonces ellas entraron y empezaron a coger los globos, cada una cogió uno y empiezo yo a ver esa ternura de las niñas. Por ejemplo, unas cogían el globo y se lo ponían como en los cachetes, en las mejillas. Otras lo acunaban como un bebé, lo consentían, sonaba el agua dentro de la bomba. Y entonces, después hablando con ellas me decían que se les parecía como un bebé, que se les parecía como un conejito por suavecito, o sea, una cantidad de cosas maravillosas que evocan en los niños lo que son las experiencias táctiles en ese momento. Era el tacto, el peso del globito con el agua tibia, el agua fría. Ellas intercambiaban unas con otras, tocaban. No, eso fue algo muy bonito. Entonces, era una actividad como parte de mi trabajo y ellas querían siempre era, ¿cuándo vamos a jugar otra vez con las bombas de agua? Porque ellas querían volver como a tener esa experiencia de ese día. Pero pues siempre había experiencias diferentes, otras veces eran sobre olfato, olfativas, hice una, nos dijo la profe que nos dictaba el seminario que usáramos ciertas esencias y que pues registráramos las reacciones que pasaban. Y pues hay unas esencias que tranquilizan, hay otras esencias que alborotan y hay otras esencias que como que invitan al movimiento, ¿sí? Entonces yo cerraba el salón y ponía los pebeteros a funcionar eh, y luego ya empezaban el olor a canela o el olor
a pino o el olor a flores. Entonces ahí empezamos a ver que unas esencias tranquilizan a los niños, otras los ponen energéticos, es decir, y bueno, toda esa parte sensorial hizo que de pronto también pues los estudiantes estuvieran viviendo una cantidad de cosas. Vea, pues eso es bien interesante. Se pensaría que entonces no es solo también con la música, ¿no? Sino que son todos los sentidos en los que un profesional puede apoyarse pues para buscar cómo enseñar de una manera lúdica, tranquila, bonita, ¿no? Sí, eso es desde María Montessori, que eso es de 1870 y pico, que ella nació en el 1872, digamos que Pero estamos hacia hablando, 1900 estamos ya, hablando de un siglo. sí, Y en un siglo entonces no ha cambiado nada, o sea, sigue pues todo es que igual, o la sea, gente, no. mira, a nosotros nos llegan las cosas muy tarde, pero es una fundamentación teórica muy buena la de Montessori porque ella era médica, ella no era pedagoga y dejó un legado muy grande en cuanto al aprendizaje a través de los sentidos, la agudeza visual, porque ella empezó fue a trabajar con niños que tenían problemas mentales y ya ella nos deja un legado cuando se pasa a los niños normales y ve los logros tan fantásticos que tenía con los niños que tenían deficiencias. Entonces ella por eso se cambió al campo de la pedagogía para poder como dar más de sí. Ella era una persona altruista, entonces nos dejó un legado que yo he seguido y que me parece que las experiencias vivenciales, tanto de visión, de gusto, de olfato, de tacto, todo eso es súper importante en la educación. Vea, No solo de niños, de toda clase, todos los seres humanos nos gusta eso, eso se va dejando de lado y es triste porque todo eso hace parte de la vida. bueno, y precisamente estábamos mirando su biblioteca. Usted es licenciada y es educadora y es catedrática en el área de licenciatura de literatura, ¿no? En Yo literatura. tengo un diplomado de literatura infantil y juvenil que hice en la Javeriana, pero no, mi biblioteca es, es subgéneres, digo yo, porque no fue que yo me haya ido a comprar libros para la biblioteca, sino que desde muy niña a mí me encantaban los cuentos. Entonces mi mamá, yo me acuerdo que salíamos a algún lado y entonces mis hermanos, yo quiero un helado, yo quiero no sé qué, yo quiero, y que a mí me decían, ¿qué quiere? Y yo decía, un cuento, un cuento. Y yo me sentaba en las piernas de mi mamá y que ella me leyera el cuento, no una vez, sino todo el tiempo estaba, vuélveme a leer el cuento, al otro día otra vez. Yo era enamorada de los cuentos. Cuando empecé a estudiar la carrera, entonces yo quería tener, y cuando vi la materia de literatura infantil y la profesora llevaba unos libros bonitos y todo, yo dije, pero esos libros deben ser costosos. Más sin embargo, yo me iba mucho a las librerías y empezaba a comprar. Entonces venía una colección de cuentos y yo cada 8 días guardaba lo que me daban en mi casa para las 11 y me compraba, iba ahorrando, todos los fines de semana me compraba un cuentico. Después ya no eran cuenticos, después ya eran libros, porque pues ya trabajaba, entonces ya compraba la enciclopedia X o tal, y, pero poco a poco. Mis libros los compré desde niña, creo que yo misma ahorraba hasta para comprar cuentos. Entonces es algo que yo a veces se lo cuento a mis estudiantes, porque les digo, porque me dicen, ay, profe, qué libro tan lindo. Y la pregunta es, ¿cuánto le costó? Entonces yo les decía, mire, puede que de pronto cueste, pero si usted lo quiere adquirir,
guárdese, en vez de comerse una empanada, guarde esa platica y llega el momento en que usted ya tiene lo del libro. Y esa es la forma como yo fui dotando mi biblioteca. Vea, sí, es una biblioteca bonita y usted se ha leído todos esos libros, ¿de verdad? Pues yo tengo afuera de la biblioteca unos libros para irlos leyendo. Libro leído, libro guardado en la biblioteca. O sea que lo que usted ve en los estantes es porque ya me los leí. Pero hay otros que leo y releo. Entonces, por ejemplo, a veces yo misma pongo a mis estudiantes a leer un libro y lo vuelvo a releer. Yo también. Porque uno cuando relee se le graban más cosas y los detalles que de pronto en la primera leída pasaron inadvertidos, en la segunda cobran una nueva mirada. Entonces, yo hay muchos libros que los consulto otra vez y otra vez, los leo, sí, los releo, algunos están subrayados, que eso pues dicen que no debe pasar, uno pues rayar los libros, pero pues es una manera también de enriquecer, son mis libros, entonces yo me doy permiso de rayarlos y de escribirlos y de todo. Está muy bien. Profe Elsa, pues ya se nos agota el tiempo. No sé si usted me podría contestar unas dos preguntitas más, pero para el siguiente video, si usted me da un tiempito, porque ya no tenemos el tiempo. Pero le voy adelantando qué le quiero preguntar, ¿sí? Para que sepa de qué es el siguiente segmento. Muchas personas que la conocen a usted hace muchos años y las que la conocen ahora están de acuerdo en que usted siempre ha sido una mujer elegante, ¿sí? Y toda la vida. Y también ha sido una persona de una buena calidad, unas buenas calidades humanas, con una bonita sonrisa, una buena actitud. Entonces la pregunta es, ¿usted cómo hace para que los malos tiempos, las malas ofensas, las cosas no bonitas de la vida que nos pasa a todos, cómo hace para que usted siempre permanezca sonriente, bien puesta, tranquila? Esa es una cosa que sí deseamos saber. He preguntado y nadie nunca la ha visto brava, molesta, de mal genio, grosera. Y a todos nos pasa, tenemos malos momentos y a usted no se le notan. Entonces, esa es la siguiente. Muchas gracias. Ahora en el siguiente seguimos otros tres preguntitas. Gracias, profe Elsa. Bueno, ¿debo contestar o eso es para la próxima? Esa es para la próxima. Gracias, No, profe Elsa. muchas gracias.